Sí, es raro, pero bueno, veremos. Voy a compartir la pantalla. La presentación está visible. Sintaxis de las fórmulas proposicionales. Les doy un tipito para que lo puedan abrir. Buena pregunta, Ezequiel. Teóricamente, los que entraban desde el navegador tenían ese problema, pero yo pregunté en la clase anterior y no. Algunos entraban desde la aplicación y tampoco les dejaba escribir en todos. Realmente no sé cuál será el problema, porque la opción está todos con todos. ¿Ves? Mira, Mauricio me dice que él está desde la aplicación y no le deja. No sé realmente cuál será el problema. Bueno, hola Gastón, hola Héctor. Vamos a arrancar. Buenas, hola, ¿todo bien? Todo bien. Hasta ahora, todo tranquilo. Vamos a ver cómo Hola, buenas seguimos. noches. ¿Cómo están? Hola Juanpi. Juanpi que no nos abandona. Ahí está el custodio, siempre al pie de la letra. No, no. Bueno, estoy desde la app de la PC y me deja, pero en algoritmo no. ¿Viste? Ah, mira, Jason, vos estuviste en la clase anterior, ¿viste? No sé por qué. ¿Estás en la misma que la clase anterior? Y en algoritmo te dejó, acá te deja, en algoritmos no. Por eso, es súper raro eso. Pero bueno, listo, vamos a comenzar. Vamos a subir el chat. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vamos a bajar el chat acá. No, ni idea de por qué anda esto. A veces sí, otras veces no. Bueno, vamos a profundizar un poquito más lo que estuvimos viendo la última clase. Vamos a trabajar con la sintaxis de las fórmulas preposicionales. Algo estuvimos viendo la clase pasada, pero vamos a afianzar un poquito más. Reglas de formación de fórmulas lógicas. Falta el acento en fórmula, pero ustedes dan de cuenta de que está. Bien, una fórmula lógica o fórmula bien formada, que la podemos encontrar como FBF, fórmula bien formada, ¿qué es? Es una cadena de símbolos que están construidas según reglas, ¿sí?, establecidas por una sintaxis lógica. Esa fórmula podía ser atómica o podía ser molecular. La atómica, acuérdense, que es la que no tiene, entre los símbolos, ningún operador, y puede ser representado por una sola variable proposicional, o P sola, o Q sola, o R sola. Esa es la atómica. La fórmula, estamos hablando de fórmulas, ¿eh? La fórmula molecular es la que tiene al menos un operador entre sus símbolos. Bien, existen ciertas reglas, ¿sí?, que nos permiten a nosotros construir una fórmula bien formada. Son unas cuantas, así que las vamos a ir leyendo y las vamos a ir analizando. Vamos bien, entonces, fórmula atómica tiene solamente una variable proposicional y la fórmula molecular tiene más de una variable proposicional con algún operador en el medio. Vamos a la número 3 y vamos a ver cuáles son las reglas. La primera, la regla número 1. Toda variable proposicional, acuérdense que las variables proposicionales las escribíamos con letras minúsculas arrancando a partir de la P. P, Q, R tendría que ser ahí, no es S. Dice que es una fórmula bien formada. La regla número 2 dice que si P es una fórmula bien formada, entonces el negado de P o no P también es una fórmula bien formada. Vamos hasta acá es fácil. Entonces toda variable proposicional es una fórmula bien formada. Y su negado también. Eso serían la 1 y la 2. La regla número 3. Ahora, si tenemos P y Q
que son fórmulas bien formadas, entonces P y Q, P o Q, P entonces Q, P y solo si Q, P o Q, son también fórmulas bien formadas. Y P o Q, al revés, ¿sí? PQ sería Q y P. Son fórmulas igualmente bien formadas. La regla número 4 dice que si una cadena de símbolos es una fórmula bien formada, sí y solo sí se aplican las reglas 1, 2 y 3. Un poquito, voy a prender el ventilador porque hace calor. Aguante. Ahora sí. ¿Mm? Entonces, una cadena de símbolos es una fórmula bien formada si se cumplen las 3 reglas anteriores. Regla número 5. Una fórmula lógica está bien formada si solo si existe una jerarquía establecida en forma clara entre los operadores. Si no, no tiene sentido. La regla número 6 dice que una fórmula bien formada tiene un nombre y este va a depender del operador de mayor jerarquía. La regla número 7 dice que el operador de mayor jerarquía es aquel que está libre de los signos de agrupación, paréntesis, corchetes o llaves. Profe, Vamos a ver cómo las aplicamos, sí. ahora ¿Qué vamos pasa? a entrar tipo en profundización de cada regla. Vamos a ver cómo se aplica cada regla con algunos ejemplos. Ah, ok. La regla número 8 dice que los signos de agrupación, esto lo habíamos visto ya también algo, solamente se utilizan cuando su omisión hace ambigua una fórmula. ¿Se acuerdan? Que si no la malinterpretábamos, entonces para no malinterpretarla nosotros teníamos que poner los paréntesis a donde nosotros considerábamos que tenía que resolverse primero. ¿Se acuerdan de eso? Si no se podía interpretar de otra forma. Esto es como un repaso de todo lo que ya estuvimos viendo. Los operadores diádicos son los que tienen mayor jerarquía que el operador monádico. El operador negativo se escribe antes y no después de la fórmula. Todo eso lo vimos. El operador negativo no se escribe entre dos fórmulas, sino a la derecha de un operador diádico. Y si un operador negativo antecede a otro también negativo, entonces el de la izquierda tiene mayor jerarquía. Bueno, esas son reglas que hay. Vamos a ver algunos ejemplos a ver si se cumple o no se cumple. Veamos. El ejemplo A. P, entonces, paréntesis, P y Q. Dice que es una fórmula bien formada, porque se aplica la regla 5. Y condicional por la regla 6 y 7. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a la 5. Yo no me acuerdo cuál era la 5. La 5 dice que una fórmula está bien formada si existe una jerarquía claramente establecida. Vamos a mirar. Hay una jerarquía. ¿Cuál es la que se ejecuta primero? ¿Cuál es el de mayor peso, digamos? Acá, ¿el entonces o el y? El entonces. El entonces. Bien. A mí está el entonces. Bien. Y condicional dice por las 6 y las 7. Vamos a ver qué decía las 6 y las 7. La 6 dice que tiene un nombre, bueno, depende del operador de mayor jerarquía, que es el entonces, y la 7 es el que mayor jerarquía que está libre de los signos. Está bien, porque el que está libre de los signos es el entonces. Estaría entonces. Vamos a ver el B. Así a simple vista, ustedes ya deben saber que eso es una fórmula mal formada. ¿Qué le está faltando ahí? P o Q y R. ¿Qué le estaría Falta faltando? paréntesis. Faltan los paréntesis. Entonces, así ustedes ya al toque se dan cuenta de una fórmula mal formada. ¿Cómo se soluciona? Utilizando los paréntesis. ¿Mm? Podría ser P o, entre paréntesis, Q y R, o podríamos llamarlas como P y Q, entre paréntesis, y R. ¿Sí?
dice disyuntiva inclusiva por las reglas 6 y 7, que habla de también de los agrupamientos, y la otra también. ¿Está? ¿Sí? Ustedes van a tener una fórmula y no sé si en la práctica hay ejercicios que ustedes definan si están bien formados o mal formados. La verdad no me acuerdo mucho. Pero después vemos los ejercicios. ¿Está? De última recurrimos al machete de las reglas y nos fijamos. Bien, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que tienen que lograr una fórmula bien formada. Si no está bien formada, tienen que aplicar alguna de las reglas para poder convertirla en una regla bien formada. Sería como lo contrario a las reglas del álgebra normal. ¿Por qué sería como lo contrario, Martina? A ver, cuando me conteste les digo, porque está en privado. Bien. ¿Qué es la semántica? La semántica nos da una información sobre el significado de las proposiciones en el mundo real. Las conectivas son las que me conectan esas frases o proposiciones. Y las tablas de verdad son tablas, por los paréntesis dice Martínez. Y las tablas son las que me muestran el valor de verdad de una proposición dependiendo de la combinación de verdad que nosotros le asignemos. Vamos a los ejercicios. ¿Cómo se formaliza una proposición? Cada proposición tiene que tener, vamos a tratar de hallar su forma lógica y la fórmula. Entonces vamos a ver qué sería hallar su forma lógica y qué sería hallar su fórmula. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan esta proposición, Kant es filósofo, pero no sé cómo sería en inglés, yo en inglés no sé pronunciar, Frege, no sé cómo es Frege, yo lo leo así tal cual. Pero Frege es lógico, ¿sí? Me dan esta proposición. Entonces, la forma lógica, ¿cómo sería? Kant es filósofo y Frege es lógico, ¿sí? Mantiene la forma, ¿sí? Mantiene el sentido. Entonces, si yo parto de esta forma lógica, la fórmula sería, ¿cuál es P? Por ejemplo, Kant es filósofo va a ser P. Es una proposición. ¿Tengo otra proposición? Sí. ¿Cuál? Frege es lógico. ¿Tengo un conector? Sí. P y Q sería mi fórmula. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a ir armando? El tema es cómo encontramos, para mí, lo más difícil es encontrar la forma lógica. Una vez que vos tenés la forma lógica, la fórmula la sacás. El tema es cómo interpretamos las proposiciones y los transformamos en la fórmula, en la forma lógica. ¿Vamos hasta acá? Profe, una pregunta. Pregunte. ¿Cómo es? Ahí donde dice Kant es filósofo, pero Frege es lógico. Ujú. Ese pero sería el conector conjuntivo, conector. ¿no? Sí, Y fue cambiado por el i, porque ¿te también es acordás que, conjuntivo. si mal no recuerdo, el i era el que más usaba, ¿te acordás? Y después tenía los similares, y uno de los similares era el pero, en la diapositiva anterior, ¿te acordás? Sí, por eso, profe, pero ¿Sí? lo que pregunto es como que si se puede cambiar cuando escribís de forma lógica, o no tiene nada que ver. Sí, tendrías que cambiarlo porque vos tenés que llegar a la fórmula, ¿sí? Que coincida con tu forma lógica. ¿Ves? El pero, ¿cómo lo representás? Por el i. ¿Entendés? No Sí, tenés sí. un conector que diga i. ¿Sí? Tenés el triangulito para abajo o el triangulito para arriba. Nada más. Entonces vos tenés que tratar de hallar la forma lógica para que vos después puedas encontrar una fórmula trabajando con los elementos que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Entendió? Igualmente, en este Sí, profe. caso, Sí, profe. tanto pero como i, Sí. en los dos casos son conjuntivos, entonces no Ujú. estás cambiando el operador. Claro, pero yo me refería a también, si mal no recuerdo, que decía como que el que más se utilizaba era este, ¿sí? O sea, es lo mismo, sí, son los dos conjuntivos. No tengo acá la diapositiva anterior, pero después tenían como si no eran sinónimos, pero no me acuerdo en ese momento cómo estaba expresado.
Pero bueno, podés dejarlo pero también, porque el pero vos sabés que es un i, es un conjuntivo, como dice Gastón. ¿Está? Claro, el i es el principal y el resto son variantes del i, básicamente. Variantes, ahí está. Sí, Gastón, ¿vos qué querías decir? Exactamente. Y Q, en este caso. Ujú. Bueno, vamos a ver otro. A ver si seguimos de acuerdo o no. Una inferencia es un razonamiento, ¿sí? Entonces, una inferencia, un razonamiento, una deducción, es una operación lógica que nosotros tenemos que derivar a partir de la verdad de ciertas proposiciones conocidas que con el nombre de premisas, la verdad de otra proposición conocida como conclusión. Eso habíamos hablado también en las primeras clases, ¿sí? A partir de premisas nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Entonces, los postulados son proposiciones primitivas de matemática. ¿Sí? Ahí me da una premisa. Luego, los postulados son proposiciones primitivas de la matemática o de la lógica. Entonces, ¿cuáles serían las premisas? Pero, bueno, ustedes ya están viendo, pero igual. Si a mí me da esto, los postulados son proposiciones primitivas de la matemática. Luego, los postulados son proposiciones primitivas de la matemática o de la lógica. Entonces, una premisa es: los postulados son proposiciones primitivas a la matemática. Como tengo un luego, ¿se acuerdan que el luego era la conclusión? Como que me derivaba la conclusión. Entonces, ¿la conclusión cuál sería? Luego, los postulados son proposiciones primitivas de la matemática o de la lógica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Creo que era la primera clase. Ahora partimos de otra premisa. Si esta figura tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Si esta figura tiene 3 lados, es un triángulo. Esta figura tiene 4 lados o tiene 3 lados. Por lo tanto, ahí que vamos a derivar en qué. Cuando tengo un por lo tanto. Una conclusión. Perfecto. Entonces, por lo tanto, esta figura es un cuadrilátero o un triángulo. O sea, partimos de premisas y llegamos a otra proposición que la llamamos conclusión, pero que también es conocida. Entonces, en este caso tengo 3 premisas. En el caso anterior, ¿cuántas premisas tenía? Una y me derivaba en la conclusión. En este caso tengo 3 premisas y derivo a una conclusión. Todos ya lo estuvimos viendo. Vamos a ver como un ejemplo de formalización de inferencias ordenadas o de razonamientos ordenados. Supongamos que nos dan esta premisa. Los congresistas representan a la nación, pero no están sujetos a mandato imperativo. Luego, los congresistas representan a la nación. Si yo quiero hallar la forma lógica, ¿sí? Tengo que, vamos a la primera premisa, los congresistas representan a la nación. Eso sería P. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Sería Q. La conclusión, por eso está una línea acá. Luego, los congresistas representan a la nación. Si yo armo en la forma lógica, yo tengo que buscar cuáles son las premisas y después cuál sería la conclusión. ¿Está? En la fórmula voy a reemplazar cada una de las premisas por una letra que lo identifica y después voy a ver cuál es el conector que los une. Entonces, ¿cómo sería acá? Acá la fórmula está oculta. P sería los congresistas representan a la nación. Q, los congresistas están sujetos a mandato imperativo. ¿Cómo sería la fórmula lógica?
¿Qué les parece? Igual está ahí, así que bueno, van a ir a chusmear. A ver. Vamos a ver si está bien esto. P, acuérdense que la línea es la conclusión, ¿sí? P es los congresistas representan a la nación. Y acá tengo un I. Y los congresistas, ahí me tapa esto, ¿cómo decía esto? No están sujetos a mandato imperativo. Entonces eso sería P y Q. Pero ¿qué pasa? Yo acá estoy haciendo una negación, tengo un no. No están sujetos a un ya está, ahí Mauricio me puse. Bien. A ver, vamos a analizar lo que me pusieron en el chat, porque está en privado. Yo lo pongo ahí en todos y ustedes me dicen. Fiorella dice que, vamos a analizar lo que pone Fiorella y discutimos entre todos. Control V. Fiorella puso eso. E y no Q. ¿Qué les parece? A ver, ¿ese es Fiorella? No, esperen, sí. Y Mauricio puso el que sigue abajo. ¿Es el mismo? Esperen que me parece que me quedó el mismo. Aguanten que voy a correr el chat un poquito. A ver, esperen que me parece que copié el mismo. Voy de nuevo. Fiorella puso esto, lo que va ahora, lo anterior no lo miren. E y un negado. Y Mauricio puso lo mismo, pero sin el paréntesis. Es lo mismo sin el paréntesis. Los dos pusieron lo mismo, uno con paréntesis y otro sin paréntesis. En realidad hay que poner paréntesis porque está el negado de Q, ¿sí? Entonces, pero fíjense cómo lo analizó acá. A ver, ¿estará bien esto? P y Q está bien. Implica P. ¿Qué les parece? ¿Puede ser eso? P y Q estamos de acuerdo. Y acá hay un negado de Q. Vamos a analizar de vuelta. A ver. Los congresistas representan a la nación, pero, sería un I, ¿sí? No están sujetos a mandato imperativo. Implica P. A ver, este ejercicio está bien. Esperen que yo lo analice también. ¿El implica P no, profe, no va por No. el tema de luego, por la conclusión? Sí, sí. Pero ¿por qué implica P? P, los congresistas representan a la nación. No, déjame ver la conclusión. Ah, está bien. Me confundí acá yo, perdón. Está bien, chicos, fíjense, miren. Es que está pegado esto, está pegado con fórmula. Fíjense. No vamos a mirar todavía el resultado, fíjense. Los congresistas representan a la nación y los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Luego, la conclusión ¿qué es P. ¿Ven que la conclusión es P? Eso me había confundido a mí. ¿Está bien? Dutra, ¿está bien? Lucas, ¿está O bien? sea, la parte esa de luego también forma parte de la forma lógica, El o es la sí, conclusión. No, no, en la parte de luego. el luego, después del luego viene Ajá. la conclusión. Sería como un entonces. El luego es como un entonces, como conclusión, sí, es como que implica, fíjate. Lo que a mí me había O confundido sea, pero forma parte de la forma lógica, entonces. es la ¿O no? conclusión de tu fórmula lógica. Ya. Pero por casualidad, porque... Profe, ¿puede volver a explicar? Yo me re perdí. Ujú. Va- Bueno, Vamos. El tema es, yo tengo una premisa acá, que es los congresistas representan a la nación, es P. Ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? El pero Sí, es sí. como si fuera un I, es una conjunción. No están sujetos a mandato imperativo. Vamos a mirar este que está acá. ¿Sí? Entonces P y Q. ¿Estamos? El tema es este luego, que está acá, que es la conclusión. ¿Sí? Y esto que está acá es P. Por eso acá es P. Entonces el luego, acá está representado por el entonces. Porque fíjate que si vos decís,
los congresistas representan a la nación, pero no están sujetos a mandatos, entonces los congresistas representan a la nación. Pero ahí no habría que negar. Sí, eso Sería estoy P y pensando no también. Q, entonces P. ¿No sería? Claro, como el que mandaron acá con paréntesis, entonces P, final. Claro. O sea, en todo caso sería P y Q negado, pero entonces P. Exacto. Pero acá tengo Q y Q negado. Hay que ver cómo trabaja Q y Q negado. Q negado Q, ¿qué es? ¿No Nulo es sería, Q? porque, o no, Nada. ¿No es Q? sí. ¿Q negado Q no es Q? Había una tablita. Es una contradicción. Pero ¿cómo llegó a Q y no Q? Q negado Q no te da Q. Si yo mal no recuerdo. A ver, mis Héctor y Gastón. ¿Estoy No, ahí equivocado? debería ser no Q. Si es no Q, no sé si va a quedar Q. Ahora me queda la duda. Igual que Héctor, sería P y negado Q, Y Q. entonces sería, Acá. ahí sería negado. Entonces P. Entonces, O sea, esto acá, eso no me gusta. A ver, Franco, ¿qué dice? P y negado Q implica P. P y negado Q, sí. Este lo voy a volver a mirar porque la verdad que... Vamos a mirar el otro, y volvemos de nuevo sobre este, ¿sí? Porque ahora estamos para discutir. Capaz que le chanflé algo ahí al escribir. Vamos a mirar el otro, miramos el otro y volvemos al anterior. A ver. Porque ahora ya me hicieron confundir ustedes. Vamos a ver. Felipe, vamos a ver, no será expulsado del club a menos que cometa actos de traición e inmoralidad. No ha sido expulsado, ahí sí voy a tener sí o sí un negado. En consecuencia, o sea, lo que sigue es la conclusión, no ha cometido actos de traición ni de inmoralidad. A ver, Felipe no será expulsado del club, sería una premisa. A menos que cometa actos de traición, o sea que puede ser que comete actos de traición. No ha sido expulsado, en conclusión, no ha cometido actos de traición. La forma lógica. Si Felipe comete actos de traición y actos de inmoralidad, entonces será expulsado del club. ¿Está bien? Felipe no ha sido expulsado del club. El a menos que es medio. En conclusión, Felipe no ha cometido actos de traición y no ha cometido actos de inmoralidad. O sea, dio vuelta todo acá. Vamos a ver si podemos armar la fórmula sin tener en cuenta la forma lógica. A ver. Felipe comete actos de traición. ¿Les parece que puede ser una premisa? Porque me dice que va a ser expulsado del club, como que la conclusión está antes, ¿sí? Y las premisas están después, fíjense. Felipe no va a ser expulsado del club a menos que cometa actos de traición e inmoralidad. O sea que si comete actos de traición e inmoralidad, va a ser expulsado del club. Ahí como que tenemos la conclusión antes que la premisa, ¿sí? Después me dice que no ha sido expulsado. Entonces, si no ha sido expulsado, quiere decir que no cometió actos de traición ni de inmoralidad. Entonces, vamos de vuelta a la fórmula lógica. Yo sé que si Felipe cometió actos de traición y de inmoralidad, entonces va a ser expulsado. Pero también sé que Felipe no ha sido expulsado. Si Felipe no ha sido expulsado, quiere decir como conclusión que no cometió actos de traición y no cometió actos de inmoralidad. Entonces tengo tres. Felipe comete actos de traición, podría ser una. Que Felipe comete actos de inmoralidad, puede ser otra. O las uno después con el i. Conclusión, que puede ser expulsado. Vamos a ver cómo hizo la fórmula lógica. A ver, vamos a mirar. P y Q implica R, está bien. Pero si yo le pongo no R, que no va a ser expulsado,
Entonces, trabajando y trabajando, tendríamos que llegar a esta fórmula. Vamos a analizar esta fórmula si coincide con las premisas que hicieron ahí. Porque acá está todo desordenado, chicos, no es como ordenado como en los casos anteriores. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ordenar estas premisas para que me quede con alguna secuencia lógica. Ese es el problema. ¿Cómo ordenamos las premisas para que me quede con una fórmula lógica? Porque acuérdense que si están ordenadas no hay problema, pero si están desordenadas, ese es el problema. ¿Mm? Sí, ¿alguien quería hablar ahí? Vamos para discutir acá, chicos, ¿eh? A ver acá. Franco, no, eso es lo anterior. A ver. Igual Q es indistinto, están todas negadas, P implica Q, implica P. A ver, vamos a analizar esta fórmula lógica acá. P. P es comete actos de traición. ¿Sí? Sería esto. El I está. Felipe comete actos de inmoralidad, sería Q. Este está perfecto, es re fácil. P y Q. Hasta ahí creo que no está definida E. Acá capaz que lo teníamos ¿De mal. dónde salió el... Ujú. ¿Será que era una E o yo le chispoteé otra letra? Tengo que poner R y le pifió el teclado. Tiene que ser R. Tiene que ser R. Sí, pero ¿y esta es? Sería una R negada. Para mí es R. Sí, que le erró el dedo, ¿no? R. A ver, Nahuel propone... en lo de Nahuel pueden leer todo, así que... Nahuel propone no P... ¿Qué sería no P, Nahuel? No P sería, en cuanto a lo que está acá arriba, Felipe no comete actos de traición. Y yo estoy analizando lo de Nahuel, ¿eh? No Q sería Felipe no comete actos de inmoralidad. Eso implica no R. Felipe no será expulsado del club. Eso se entiende mucho más que lo otro. Este se entiende un poquito más. Me gusta más esa que la que está acá. Me gusta más esa. Pero bueno. Yo creo que no hay una única manera depende de cómo vos armes tus premisas, profe, te va a dar la conclusión. Sí. Como lo que tiene el ejemplo este es que analiza si hace y si no hace. O a partir de lo que hace es lo que pasa. Por eso empieza como que si hace una cosa y la otra es así, pero si no hace y tampoco hace lo otro, tampoco. O sea, como que le hace más largo para realizarla. ¿No? Pero como dice las posibilidades y después dice lo que realmente pasó. Ujú. La frase. De todas maneras, todos tendrían que, si están negados o no están negados, deberían tener la misma tabla de verdad. Pero bueno, Exactamente. eso habría que llevarlo a hacer que ustedes, o sea, que lo prueben, tanto Ujú. tanto todos los que están negados como la primera que decía todo en positivo, digamos, o sea, sin negar. ¿Se Sí. entiende? Después vamos a hacer las tablas de verdad. Entonces podemos volver a este ejercicio y ver, y ahí analizamos. Es como dice Héctor. Esto después se pasa a las tablas de verdad, ¿sí? Y se llega a una conclusión. Entonces tendríamos que hacerla así, como está acá, y hacerla como la hizo, ¿quién era? Nahuel. Y ver si llegamos a la misma conclusión con las tablas, entonces estaría perfecta las dos formas. ¿Está? Ahora, no sé si tenemos las tablas acá o en la próxima clase, si no después volvemos a esta y después le va a quedar de tarea esta a ustedes, así que acuérdense. Después que vamos a las tablas de verdad, vamos a pasarlas y vamos a ver qué pasó acá. Bueno, seguimos un poquito más. Volveremos. Sí, volveremos y resolveremos. Bien. Ejemplo de formalización de inferencias desordenadas. Acá esto está todo desordenado. Era como teníamos antes, que teníamos la conclusión, ¿se acuerdan? Antes, Saúl viajará a Londres, puesto que obtuvo una beca y habla correctamente el inglés. Acá la conclusión está primero
Entonces lo que te aconseja es que ordenemos, ¿sí? Que pongamos siempre las premisas adelante y la conclusión después. Entonces, si damos vuelta a esa oración, podríamos decir que si Raúl obtuvo la beca y habla el inglés, entonces va a viajar a Londres. Cuando está la conclusión adelante, hay que tratar de acomodarla para que quede después, ¿sí? Entonces así la trabajamos en forma ordenada. ¿Cómo harían esto? ¿Qué sería P? ¿Qué sería Q? No sé si está resuelto más abajo, la verdad que no me acuerdo. Pero, a ver, si esto lo tenemos que hallar la forma lógica, ¿cómo lo harían? ¿Qué sería P? Raúl obtuvo la beca, sería P. Bien, Q sería Raúl habla correctamente el inglés. bien, el conector es el I, así que no habría, y el entonces es fácil porque es la flechita. Perfecto. Bueno, esto es lo que yo quería que no me acordaba. Para identificar las premisas y la conclusión, hay que tener en cuenta. Preceden a las premisas las partículas, ya que, puesto que, pues, por qué, siempre, etc. Eso preceden a las premisas. ¿Mm? Preceden a la conclusión, por tanto, por consiguiente, en conclusión, luego agregaría yo acá también, me parece que tenía que ir luego, tal cosa. Entonces, una regla que tenemos que aplicar es que la expresión inmediatamente anterior a las partículas es la conclusión. Esa es la regla que tendríamos que practicar nosotros. Vamos a ver si sale o no sale. A ver, ¿me pusieron acá? Ahí está. Vamos a ver el razonamiento este. Si César es guitarrista, entonces es músico. César no es guitarrista, puesto que no es músico. ¿Está ordenada o está desordenada? Vamos a empezar por ahí. ¿La conclusión dónde está? ¿Al comienzo o al final? A la mitad. Por la mitad. ¿Cuál es la conclusión? Es Que músico. César no es guitarrista. Pero acá hay un punto. Así que podríamos considerar que la conclusión está al comienzo de la segunda Y pregunta. dos conclusiones. Bueno, sí, Vamos dos. a ver. Vamos a ver qué propone la forma lógica esta. Si César es guitarrista es fácil. Entonces es músico. Pero acá tengo un P implica Q, en base a lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿o no? Si César es guitarrista, entonces es músico. Acá, ¿qué sería? Si esto es Q, entonces, porque esto para mí sería P implica Q, ¿no es cierto? Q negado sería ahí. Esto sería Q negado. Por ahí estoy razonando mal yo, ¿eh? Por lo tanto, César no es guitarrista. Porque acá te estoy negando que no es músico. Vamos a ver. P implica Q. Esto está bien. El segundo sería no Q. Está bien. Y entonces vamos a ver cómo armó esta fórmula. Porque hay un punto suspensivo, quiere decir porque hay trabajo, ¿sí? Ahí tenemos que analizar lo que está en negrita. A ver, P implica Q. Si César es guitarrista, entonces es músculo. Es músico. Y no Q. O sea que César no es músico. O hay dos premisas. Como junto esta con esta. Con un I. Implica que César no es guitarrista. Con esta sí estoy de acuerdo. ¿Se dan cuenta esta? P es guitarrista. Q es músico. Y, porque sería la segunda premisa, no es músico, entonces niego Q, pero todo eso no implica que P no es guitarrista. Con eso sí estoy de acuerdo. La anterior no me convenció mucho. Pero bueno, ahora vamos a lo que dijo Héctor, que son las tablas de verdad, para ver si todo esto que estamos haciendo está bien o está mal. O capaz que una forma de elaborar la fórmula lógica de mía es distinta a las de ustedes, y bueno, con las tablas de verdad tenemos que llegar a una misma verdad. Así que vamos a ver. La tabla de verdad de la negación. Esto ustedes ya lo conocen, me parece, ¿no? Tenemos
Cada vez que tenemos una proposición, tenemos la opción que es verdadera o es falsa. Por eso tenemos acá, ¿sí? Si es P es verdadero, tenemos su negado no P, que es falso. Si P es falso, tenemos el negado, que es verdadero. Esa es la más sencilla de todas. ¿Está? Tenemos una proposición. Es una operación unitaria, ¿sí? Porque a partir de una obtenemos la otra. Entonces, fíjense este ejemplo. El P es el ciclotrón, sirve para acelerar electrones. Si le pongo no P, es lo que estábamos haciendo hasta ahora. El ciclotrón no sirve para acelerar electrones. ¿Sí? Le agrego el adverbio de negación adelante del verbo. ¿Está? Este no es el más fácil de todos. Vamos a ver la conjunción. El I. Para ver la conjunción necesito dos proposiciones, P y Q. Entonces tengo P cuando es verdadero y Q es verdadero, cuando P es verdadero y Q es falso, cuando P es falso, Q verdadero y cuando los dos son falsos. El I, ¿qué pasa? Cuando los dos son verdaderos, es como en programación, ¿sí? Para que sea I se tienen que dar todas verdaderas para que la salida sea verdadera. Con una que sea falsa, ya la salida es falsa. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando programaban. Así que creo que esta no les va a costar. Entonces, si dos proposiciones son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Si no, el resto es falso. Entonces, por ejemplo, si tenemos la lógica es una ciencia formal, la física es una ciencia factual, si los unimos con la conjunción y tenemos la lógica una ciencia formal y la física es una ciencia factual. Las dos son verdaderas, entonces la conclusión va a ser verdadera. ¿Ah? Creo que ahí no hay problema. Con puertas lógicas también. Bien. La disyunción. Por ahí después cuando hagamos ejercicios se van a acordar, porque van a tener que tener en la memoria que la conjunción es solamente verdadera cuando los dos son verdaderos, si no siempre es falso. Y bueno, esas reglitas o esa mnemotecnia van a tener que tenerla ahí anotadito, porque al hacer ejercicio van a tener que resolverlo así, sin acordarse bien de cuál era, sino simplemente así. Perfecto. Solamente verdadera cuando los dos son compuertas verdaderos. lógicas. Sí, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. El O también lo hemos practicado cuando programamos. Entonces, al menos, ¿sí? Una de las dos proposiciones es cierta. Entonces, cuando al menos una de las dos es verdadera, ¿el resultado cuál es? Es verdadero. Entonces acá, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Si al menos uno de las dos es verdadero, el resultado también es verdadero. Entonces acá P es verdadero y Q no. Pero como es una, se cumple al menos una, el resultado ya es verdadero. Acá se cumple que Q es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Y solamente me va a dar falso cuando las dos son falsas. Es como una suma lógica, profe, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Cuál sería la reglita en este caso? Solamente, solamente es falso cuando los dos son falsos. Si no, siempre da verdadero. Después, ese sería el resumen, que bueno, después lo veremos con los ejemplos. Ejemplo. La lógica es difícil o la profesora explica mal. Ojo con eso, con la profesora explica mal, porque si no, los anoto en la lista negra. Bien. P es la lógica es difícil. ¿Sí? Q, la profesora explica mal. Como tengo acá el O, ¿sí? Una de las dos, si una de las dos es verdadera, entonces también me va a dar verdadero la conclusión. Ahí está. Si las dos son falsas, como le dijo Héctor, la conclusión va a ser falsa. Me imagino que, ¿qué les va a dar esto? ¿Verdadero o falso? Teniendo en cuenta a los profesores, falso. Muy bien, Gustavo, un punto para el parcial. Bien. Listo. Condicional. Vamos a tenerlo en cuenta ese chico, me parece. Bien. Condicional.
Los elementos del condicional se denominan antecedente y consecuente, porque es el entonces, ¿se acuerdan? Si pasa esto, entonces voy a obtener la siguiente conclusión. ¿Está? Esto ya lo habíamos visto. Entonces, acuérdense que no era necesario que el consecuente se derive en forma lógica del antecedente. Vamos a ver los ejemplos que es más fácil de ver. Por ejemplo, si tenemos el condicional, si 2 más 2 es igual a 4, entonces hoy es lunes. ¿Qué pasa con eso? Ahí les dice que cuando ocurre que el consecuente, que no es necesario que el consecuente se derive del antecedente, lógicamente, se llama formal. Entonces, en ese ejemplo, si 2 más 2 es igual a 4, entonces hoy es lunes. ¿Cuál es el antecedente? De ese ejemplo, ¿cuál es el antecedente? Si 2 más 2 igual a 4. Perfecto. ¿Y el consecuente? Hoy es lunes. Hoy es lunes. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es material y no formal? Porque eso no tiene lógica, ¿sí? 2 más 2 igual a 4, entonces hoy es lunes, ¿sí? Estamos en el caso de que el consecuente, no es necesario que el consecuente se derive del antecedente, ¿tá? Entonces ahí se lo llama material a eso. En cambio el formal, por ejemplo, si 2 más 2 es igual a 4, entonces 4 es igual a 2 más 2. ¿Se entiende? 2 más 2 igual a 4, ahí la puso Fiorella. ¿Ahí está? ¿Se entiende o no se entiende eso? Sí, sí, sí. Bien. Entiendo, sí. Vamos a ver la tablita. Si los dos son verdaderos, el entonces también es verdadero. Si tengo un verdadero y un falso, el resultado es falso. Si tengo un falso y un verdadero, fíjense que me va a dar un verdadero. Y si los dos son falsos, me va a dar verdadero. Para eso ustedes tienen que tener en cuenta esto. El condicional es falso. O sea, acá, el condicional es el entonces solo cuando de una verdad se llega a una falsedad. O sea, de una verdad se llega a la falsedad. Y acá creo que está tu ejemplo, Miguel, Héctor. Sí. Dale, si quieres los explico. Dale. Héctor les va a explicar con un ejercicio. ¿Ahí Sí. está bien, Héctor? Sí. Ahí está. Fíjense, hicimos un condicional muy sencillo que donde se ve bien la tablita de verdad, digamos, ¿no? Si el hijo, o sea, el condicional sería, si el hijo aprueba el año, el padre le compra una bicicleta, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que el niño aprueba el año y el padre le compra la bicicleta, se está dando la lógica, ¿sí? Porque el hijo aprobó, entonces el padre le compró la bicicleta. Ahora, si el hijo aprueba el año, pero el padre no le compra la bicicleta, es falso porque no se está cumpliendo esta regla condicional que decía que si él aprobaba, el papá le compraba, ¿sí? Por eso es la única vez que da falso. ¿Qué otra puede ser? Si el niño no llega a aprobar el año, por más que el padre le compre o no le compre la bicicleta, esto ya va a ser verdadero porque al no aprobar el año ya perdió la segunda parte. Entonces, sea verdadero o sea falso la segunda, igual va a dar verdadero esta condicional. ¿Se entiende? Volvemos a hacer el condicional. Si el hijo aprueba el año, el padre le compra la bicicleta. ¿Se entendió? Están todas las posibilidades que podría ser. Si ustedes revisan esto, es la misma tablita que vimos en la pantalla anterior. ¿Sí? Pero porque en este caso solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y más adelante van a tener que, cuando hagamos ejercicios muy densos y combinado de esto, van a tener que tener estos resultados de las tablitas a mano porque de memoria por ahí no se la van a acordar, ¿sí? Esto hay que tenerlo después ya así muy memorizado para poder hacer los ejercicios.
Ahora lo estamos armando a partir de ejemplos, pero más adelante tendríamos que tener las reglitas como habíamos dicho. O sea, la conjunción es solamente falso cuando los dos son falsos, la disyunción es solamente verdadero cuando los dos son verdaderos. O sea, esas reglitas después las vamos a tener que tener memorizadas. En este ejemplo, ¿sí? P implica Q, solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falso. Todas las demás dan verdadera y acá está la explicación, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó algo dando vueltas? ¿Se entiende, chicos? Sí, ahí dicen que sí. Se entiende, sí. Sí. Se entiende, sí. Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente. O sea, hasta nosotros nos confundimos, así que hay que tener paciencia y el machete al costado, como dice Héctor. Bueno, a ver, vamos a ver el ejemplo 2. Si P es la variable, ¿sí? Se representa curso la licenciatura en pedagogía de la matemática. Y Q representa a estoy entusiasmado. Entonces, el condicional, ¿sí? Si sería P implica Q, ¿sí? Si P implica Q, ¿qué quiere decir? Si curso la licenciatura en pedagogía de matemática, entonces estoy entusiasmado. ¿Sí? Pero fíjense de cuántas formas nosotros podemos armar la forma, ¿cómo se llamaba? Esperen que no me sale, esperen que voy para atrás. La lógica. Condicional sería esto. Sí, acá decía, bueno, la forma lógica. No me salía, la forma lógica. Voy de nuevo, ¿sí? Fíjense, si curso la licenciatura en pedagogía en matemática, entonces estoy entusiasmado. Si curso la tecnicatura, estoy entusiasmado. Sí, se van a poder usar las tablitas. Cursar la tecnicatura implica estar entusiasmado. Curso la tecnicatura solo si estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado si curso la tecnicatura. Para estar entusiasmado es suficiente cursar la tecnicatura. Estar entusiasmado es necesario cursar la tecnicatura. Es necesario para cursar la tecnicatura. Cuando curso la tecnicatura estoy entusiasmado. ¿Está? Pero de todas estas formas, fíjense que llego a la misma fórmula lógica. Pero las expresiones, ¿sí? Las puedo armar de distintas maneras y por ahí con distintos conectores. En este caso tengo implica, en este caso tengo una coma, solo sí, es suficiente, es necesario, ¿está? Como no hay una única forma para armar las premisas, ¿está? Bueno, ¿seguimos? Bicondicional, el sí, solo sí que nosotros le llamamos, ¿sí? Solo es verdadero cuando las proposiciones tienen el mismo valor de verdad. O sea que cuando los dos son verdaderos, es verdadero. Los dos son falsos, me va a dar verdadero, porque tienen el mismo valor de verdad, ya sean verdadero o falso, y en los otros casos va a ser falso. Es como la compuesta XNOR. Bien. El bicondicional, bueno, se puede definir como la conjunción de un condicional y el recíproco, ¿sí? Entonces la tabla de valores se puede obtener de P implica Q, se puede obtener mediante P implica Q y Q implica P. Y es lo que decíamos recién, es verdadero solo cuando dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, o los dos verdaderos o los dos falsos. Porque después vamos a ir desglosando, para ir armando las tablas de verdad, vamos a ir desglosando para armar la fórmula final. Fíjense acá, es justo lo que le estaba diciendo. Supónganse que, ¿sí? Vamos a hacer un bicondicional. Siempre tengo que poner el valor de P verdadero, Q verdadero, los dos verdaderos, uno uno falso, uno verdadero y falso y falso.
si tuviera R, tengo que seguir armando la tablita. P implica Q, me fijo en la tablita, ¿cuándo daba verdadero? Recién vimos que da verdadero cuando los dos son verdaderos y los dos son falsos. ¿Sí? Entonces, en este caso, P y Q son verdaderos, entonces P implica Q me va a dar verdadero, y cuando los dos son falsos, también me va a dar verdadero. ¿Sí? No, esto es P Y acá implica está Q. mal. Solamente es falso cuando la primera es perdón. verdadera, la segunda es falsa. Todos los demás son verdaderos. Perdón. Bien, Héctor, bien, no, estoy mareada desde las 2 de la tarde que estoy dando clase. Los lunes son mortales, tenés razón. Este es verdadero y ahí me dio falso. Está bien. Bien, ahora, Q implica P. Entonces tengo primero Q y después P. Como dijo recién Héctor, solamente me va a dar... esperen que yo Cuando ubique P sea cuando la falso, primera... digamos. Sí, cuando la primera es falsa. ¿Sí? Armo una tablita de Q implica P. Y después hago la conjunción entre los dos. ¿Sí? Tengo este resultado y aplico la conjunción. Y ahí sí, cuando los dos son verdaderos, es verdadero. Acá los dos son verdaderos, verdadero. En nuestro caso es falso. ¿Se entiende cómo se va armando? ¿Sí? Se lo puede explicar con el ejemplo que sigue. No sé si Sí, quieren, vamos. se los explicamos. ¿Sí? La idea es que vayamos paso por paso, ¿sí? Para llegar a la fórmula lógica final. Vamos a ver acá. ¿Se animan a hacerlo? ¿Tiene la respuesta? No. Usted puede votar si solo si figuran los patrones. ¿Cómo harían eso? Ahí con la tabla de verdad se pueden dar cuenta cuándo va a dar verdad, o sea, cuándo se va a cumplir eso, ¿sí? Es decir, si puede votar y figura en los padrones, se está dando que es verdadero, porque se está cumpliendo que puede votar y que está en los padrones. Ahora, si no puede votar, ¿sí? Vamos a seguir lo que dice acá, está acá. Puede votar, pero no estaba en los padrones, no es falso, no puede darse, porque solo si figuraba en los padrones, podría darse. Al revés es lo mismo. Si no pudo votar, pero estaba en los padrones, ¿cómo puede ser que no haya votado? Entonces es falso. Ahora, si ni pudo votar porque no estaba en los padrones, es verdadero porque no está cumpliendo ni una de las dos. ¿Se entiende cómo es esta tabla de verdad? ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Quién se anima a plantear el segundo? T es un triángulo equilátero, sí, solo sí, T es un triángulo. De la misma forma así que hizo Héctor. ¿Quién se anima a poner ahí en el chat? Sería lo mismo que el primero, creo. Es lo mismo. ¿Hace falta poner en el chat o seguimos? No, vamos a probar ese, profe, así ya ¿Prueba? Bueno, a ver. el ejercicio vemos. No, Prueben. no, yo no. ¿Quién se anima? A ver, Nicolás puso esto en el chat, yo lo publico porque está en el privado. Nicolás puso eso. P implica sí, solo si Q es igual a B. ¿Qué quisiste poner ahí, Nicolás? Creo que sería P implica Q igual B. Verdadero, dice Nicolás. No, tiene que ser. B verdadero. Hasta yo no sabía lo que era la B. Nicolás dice, P implica Q, me va a dar verdadero. Sí, solo si Q, me va a dar verdadero. La idea es que ustedes en un momento intenten desmarañar es por qué da verdadero y por qué da falso. O sea, si no es un triángulo equilátero, entonces no puede ser un triángulo. O sea, tienen que tratar de explicar estas falsedades o verdades. Pero bueno, acá se complica un poquito más. Claro, en sí sería Y viceversa, exactamente.
Ujú. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Habría que cambiar a la segunda, digamos. Ujú. Bueno, vamos a ir, después tenemos ejercicio para hacer y para pelearnos entre todos. Negación conjunta. Una fórmula negativa conjunta, flechita para abajo, ¿sí? P, flechita para abajo, Q. Es verdadera si, solo si. P es falsa y Q también es falsa. ¿Sí? Por ejemplo, Rosario es un puerto, Sahara es un desierto. A ver, vamos a ver qué está haciendo acá. Si se enlaza, dice A y B, mediante la partícula ni, podemos decir que ni Rosario es un puerto, ni Sahara es un desierto. ¿Mm? Reformamos ahí las proposiciones. Entonces, a mí me decía que la negación conjunta, o sea, las dos tienen que estar negadas, ¿sí? Entonces, P implica Q, flechita para abajo Q, es verdadera si, solo si, las dos son falsas. Entonces, vamos a ver, cuando las dos son falsas, falso, falso, me da verdadero. En los otros casos, me da falso. ¿Está? Pero tenemos que acomodar las premisas para que me queden las dos, ¿sí? Y pueda armar la fórmula lógica final. ¿Mm? Fíjense que acá le agregamos el ni. ¿Está? Profe, una Estamos duda. negando. O El sea, ni es para negar. en sí A ver, acá esto dice. va siempre mediante la premisa. No importa si la premisa sea falsa o no, pero siempre basado en eso, ¿cierto? ¿Cómo? No te entendí. Estaba Que mirando el chat. la tabla de verdad se Ujú. basa en en las premisas. No importa si la premisa es falsa o verdadera, pero mediante lo que dice es lo que se va cumpliendo. Así sería. No, no es que vos la tabla de verdad la armás en base a las premisas. Vos tenés que tener en cuenta las tablas de cada una de las opciones que tenés, digamos, AND, OR y demás, y después en base a tus premisas vos vas a considerar cuál es la salida. No es que vos cambiás estos valores en base a lo que tenés. Esto es fijo, digamos, ¿sí? Esto es reglas, son reglas. Vos sabés que en una negación conjunta, para que te dé verdadero, las dos tienen que ser falsas. Listo. ¿Entendés? Después hay que ver cómo vos tenés, en este caso, ¿sí? Vos sabés que acá tenés dos negaciones. ¿Está? Lo que No es que intentamos, vos modificás, claro, ¿sí? lo No que es se que vos intenta hacer modificás. ahora es que entiendan, ¿sí? La forma de ni. Ni Rosario en Puerto, ni es Sahara. Solo en ese caso da verdadero cuando ni y ni una ni una de las. Después, esto es para entender en forma, a ver, coloquial. Más adelante, cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios, esto, el ni y el ni, no se van a saber que hay un P, o sea, lo importante va a ser que formulen bien la P y la Q, digamos. Claro, eso es fundamental. Y la conclusión. ¿Puedo hacerle una consulta? Sí. Y claro, si entonces nosotros lo expresáramos como negado P y negado Q, sería la tabla de verdad de Lee, no de este, ¿no? Eso depende de cómo lo expresemos nosotros. Es otra forma de expresarlo, por eso. Claro, claro, claro. Sí, pero también estás negando. Así que sería negado P, negado Q, sí, y un I. Bueno, la alterna, fórmula negativa alterna, P, rayita, no sé cómo se dice ese símbolo, Q, es falsa si, solo si, P es verdadera y Q también es verdadera. ¿Sí? En los demás casos, ¿esto está bien? Fórmula negativa es falsa si, solo si, P y Q también es verdadera. Entonces vamos a ver, P, Q es falsa. A ver, P, Q es falsa, me da verdadero. En todos los demás casos es verdadera. P y Q, P es verdadera y Q es verdadera. P es verdadera, Q es verdadera, me da falso. Está bien. Y en los otros todo verdadero, está bien. Estaba viendo si estaba bien la tablita.
porque después de tipear todo esto, la verdad que nos volvemos locos, por ahí nos llevamos a confundir en algún símbolo. ¿Está bien? Entonces, es falso si, solo si los dos son verdaderos. En el caso que los dos son verdaderos, el resultado es falso. El resto es verdadero. Eso está bien. Vamos a ver. Mario Vargas Llosa es argentino. Gabriel García Márquez es peruano. Si enlazamos las dos con no, porque es una fórmula negativa, no o no, ¿sí? Obtenemos que Mario Vargas Llosa no es argentino, o, por este caso tengo un no, Gabriel García Márquez no es peruano. Ahora, si la armamos así, funciona. El tema es después cómo nosotros vamos a ir armando todas las fórmulas. Bien, seguimos. No se asusten que después vamos a ver los ejercicios prácticos. A lo que Y hay, queremos llegar- perdón, hay algunas sí, que como esta son bastante rebuscadas y bueno, hay veces que conviene meterse con esta fórmula y hay veces que no, porque después es muy difícil entenderlo el resultado, digamos. igualmente ustedes tienen que tener una noción de lógica, no le vamos a pedir que salgan acá razonando como si le hubieran dado 3 años seguidos. Estamos es que tengan una idea, sepan lo que es una tabla de verdad, sepan cómo hacer una formulación y demás. No vamos a salir expertos de esto, quédense tranquilos. Bueno, entonces, acá dice que independientemente de lo largo y de lo complicada que se puede armar una proposición, se pueden hallar sus valores de certeza. Si conocemos los valores de certeza de sus partes, o sea, los valores de certeza de sus partes los vamos a sacar a través de la tabla de la verdad. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula, P o Q, entre paréntesis, y R, si a mí me dice que P y R son verdaderos, ¿sí? Entonces yo reemplazo, fíjense, donde está P, pongo verdadero. Donde está R, pongo verdadero. ¿Sí? Y me dice que Q es falso. Entonces acá Q es falso. Entonces me va a quedar P es verdadero, acá faltaría el O, Q es falso y R es verdadero. Entonces para poder sacar, ¿sí?, qué surge de esta conexión entre P y Q, donde P es verdadero y Q es falso, acá tengo un O. Entonces tengo que ir a la tablita del O. Cuando yo tengo un verdadero y un falso, ¿me va a dar un verdadero? En la tablita del O. Tengo verdadero, una proposición, o falso, otra proposición. ¿Qué me da en la tablita? Como les dijo Héctor, tienen que tener la tablita. Solamente falso cuando los dos son falsos. Entonces está bien que de verdadero. ¿Están de acuerdo? De estas dos surgió un verdadero, pero acá tengo un y. Entonces verdadero y verdadero, ¿me va a dar verdadero por la tablita? Me va a dar verdadero. Entonces, Es solamente falso cuando los dos son falsos, entonces ahí da verdadero, sí. Entonces vamos desglosando, vamos viendo los conectivos, ¿sí?, hasta llegar al enlace final. O sea que toda esta proposición con estos valores iniciales, por así decirlo, me va a dar verdadero. ¿Ahí está? Después hay que ver cómo hacemos la tablita. Entonces, ¿esto se entendió? Entonces ahora ustedes van a tener unos 10 minutitos para trabajar y van a tratar de construir un diagrama parecido a esto que hicimos acá, con P y Q. Entonces P van a tener que ir a fijarse en las tablas, O, R y S. Y les doy los valores. P es verdadero, Q es verdadero, y R y S son falsos. Entonces vayan asociando, vayan fijándose los conectores en las tablas correspondientes y dentro de un ratito me dicen cuál es la conclusión. ¿Se animan? Ahí me quedó una preguntita de Jason Sí. Suge. No Ujú. sé si quiere, le respondo ahora. ¿Sí? Dale, les puede servir a todos. En el ejemplo del condicional, él ya recién lo vi, bueno, ¿Voy para arriba? sí, volvé para atrás, entonces le Al intento ejemplo, explicar. ¿al ejemplo eh, tuyo? Claro, A este. ahí. Dale. No, bueno, sí, en el de votar. Estaba un poquito para abajo de ahí. Estaba. Ahí, Para. Este. ahí.
el de puede votar si figuran los padrones. Él dice, si no puedo votar, pero figuro en los padrones, igualmente podría votar. No es así. Es decir, si vos no pudiste votar, pero estabas en los padrones, así se analiza esto, eso es falso. Porque si vos no pudiste votar, pero estabas en los padrones, eso es algo que no condice con el sí o solo sí figuran los padrones. ¿Sí? Así se entiende este razonamiento. ¿Claro? Ah, perfecto. Dice que sí, así que bueno, vamos entonces al ejercicio. Apagamos el micrófono unos 5 o 8 minutitos para que trabajen tranquilos y después vamos y discutimos entre todos, ¿sí? ¿Se entendió lo que tienen que hacer, no? ¿Sí? Le damos los valores P y Q, perfecto. Bueno, silencio un ratito. ¿Qué pasó? Quería consultar en Ujú, el O, no, perdón, el I. ujú. Fíjate las tablas, ¿eh? Tienes que consultar las tablas. Si no te No, acordás, perdón, el O, no, el O. ¿Cuál sí. sería el O? Porque no encontré la tabla del O. ¿Sí? ¿Cómo que no? Mirá. Voy Ah, para arriba. Pará. Este. Disyunción. O. ¿Sí? ah, gracias. Ahí está. ¿Está? El o que uno de ellos se cumpla, ya es verdadero. Bueno, para abajo. Pues más adelante van a tener, se van a acordar inclusive con algo de la práctica. O sea, vos en la lógica cuando vos decís o una cosa u otra o ambas. Entonces solamente es falso cuando los dos son falsos, ¿sí? Eso te vas a acordar más adelante después con la práctica, lo mismo que el I. Una cosa y la otra. Si no se cumplen ni una de las dos, ahí es falso. Si no, se da la dos verdadera, pero bueno. No, lo que pasa es que me equivoqué nomás y no había visto. No hay problema. Estamos acá para equivocarnos, así que. Bueno, Alexander ya aparentemente lo hizo. Vamos a esperar un ratito, Alexander, y después pongo lo tuyo, ¿sí? Acá ya me tiraron en el chat en privado 2 o 3 respuestas. Vamos a ver, después discutimos entre todos. Yo no le hice a esto, así que bueno, vamos a ver. Encontrar lápiz, así que vamos a ver si lo hacemos acá tipo pizarrón. A ver, lapicito, herramienta de lápiz, está bien. Esperamos un ratito más. Ahí en el chat han mandado Franco, Fiorella, Nahuel, Jason, bien, Jason, bien. Me gustaría que el resto también participe. A ver, ¿cuántos seguimos los mismos? 56. El resto también puede participar, aunque se equivoquen, no importa. Aprendemos todos juntos. Te voy a ir armando la tablita. A ver, vamos a escribir por acá. Oh, me quedo grueso de vuelta, esperen. Herramienta de lápiz. Toma. Bien. Vamos a poner P y Q.
P y Q. ¿Verdadero? Vamos a ir haciendo por paréntesis, ¿sí? Ay, qué feo. No. No da para escribir. Vamos a mirar nomás lo que ustedes hicieron. Analizamos. No tengo pulso. Bueno, vamos a tomar un ejemplo del chat. Profe, falta sentar el pulso. No, horrible. No da. Vamos a tomar el primero, a ver. Alexander dijo es verdadero, Fiorella verdadero, y Alexander pegó todo acá. Vamos a ver, vamos a analizar el de Alexander. Pego en el chat el de Alexander porque el de él solamente puede escribir en privado. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Vale? Todo verdadero. Bien. P implica Q. P y Q. Vamos a ver. ¿Qué hacen primero? ¿P y Q o el entonces P? De este paréntesis que está acá, ¿sí? O sea, el conector de mayor peso es el O. Entonces, por un lado vamos a hacer P implica Q, P y Q implica P, y por otro lado vamos a hacer R y S, ¿sí? Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, P y Q, ¿qué me da? Según acá me dice verdadero. ¿Están de acuerdo que P y Q me da verdadero? Entonces, dentro del paréntesis me queda, ¿sí? Verdadero implica P, que también es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero, entonces verdadero, dicen que me da verdadero. Entonces todo este primer paréntesis sería verdadero. Acuérdense. Ahora, R, que es falso, y S, que es falso, y justo tengo el conector I, falso y falso, ¿qué da? Falso. ¿Eh? Falso. 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 Entonces yo tenía un verdadero o falso. ¿El resultado cuál es? Para que sea verdadero, al menos uno de ellos tiene que ser verdadero. Como yo tengo verdadero o falso, el primero es verdadero, entonces el resultado debería ser verdadero. A ver, todos pusieron verdadero. Verdadero acá. Verdadero. Pero muy bien. Un espectáculo. ¿Alguno le dio falso y quiere discutirlo? ¿No? Bueno, ¿se entendió un poquito? Sí, profe. Vamos a intentar, tenemos una media horita más, vamos a intentar hacer algunos ejercicios de la práctica. En realidad lo van a hacer ustedes y nosotros vamos a ir mirando a ver si está bien o está mal. Y bueno, y trabajamos así como hicimos la teoría, ¿sí? Me voy a ir para atrás y voy a abrir la práctica, por si alguno no lo tiene a la presentación. Me venció el tiempo, así que volvemos a entrar. Y vamos a ver qué sale. 2021, guía 3, sintaxis de las proposiciones. La clase que viene ya estaríamos terminando la parte de lógica, chicos. Tenemos dos opciones. ¿Hacemos el primer parcial terminando lógica o lo englobamos con toda la primer parte de C? Yo debe ser corregir un parcial de lógica. Hermoso, así que imagínate cómo quedamos nosotros después de corregir. Por ahí la idea nuestra es darle un poco de C, porque entonces no es solo lógica el parcial, ¿entienden? Pero bueno, lo pensamos. Contenido. El año pasado hicimos un parcial con parte de lógica y parte de C, ¿sí? Todo repetitiva, todo que por ahí para muchos es un repaso también. Pero bueno, vemos. Sí, vamos a empezar con los parciales y cada vez que vayamos terminando ciertos temas vamos a hacer un parcialito como para ya ir dejando de lado y dedicándonos a lo nuestro. Ya sí, La fecha de los parciales ya están. es tentativo, lo vamos viendo según, por eso yo les voy avisando, ¿sí?
Yo soy partidaria de empezar con C, darle toda la primera parte. Total, si ustedes ya, la mayoría ya hizo algoritmo, así que creería que no vamos a ir muy lento. Y ahí tomarles el parcial. Entonces, mitad lógica y mitad C. Me parece que es mejor así. Pero bueno, Yo ahora prefiero eso. me parece que es mejor, sí. Ya el mes que viene le vamos a ir dando las pautas como para que vayan pensando en el trabajo práctico final de regularidad, ¿sí? Para que vayan armando la idea de qué es lo que van a hacer, aunque todavía no vimos las estructuras, porque ustedes van a tener que hacerlo con estructura de árboles o de grafos, pero para que vayan pensando a ver qué pueden llegar a elegir, si está bien, los vamos orientando, ¿sí? Bueno, no se asusten, todavía falta. Vamos a la guía práctica. Hay un ejemplo de ayuda y después los ejercicios para que hagan ustedes solos. Vamos a hacer el ejercicio de ayuda. Me da las siguientes proposiciones. Samuel no es contador. Vamos a armar la fórmula lógica, ¿sí? Sino economista. Luego, o sea que voy a tener una conclusión, dicta cátedra. Esto está ordenado porque tengo las proposiciones adelante y la conclusión después. Entonces, ¿cómo armó en este ejemplo la forma lógica? Samuel no es contador, sería P. Podemos decir que Samuel es economista, Q, y lo unimos con I. Entonces dicta cátedra. ¿Les gusta esa forma lógica? Si alguno por ahí la quiere armar de forma distinta y encontrar la fórmula lógica y ver si llegamos a lo mismo, bienvenido sea. Entonces, si tomamos en cuenta esta fórmula lógica, si decimos que P es Samuel es contador, Q Samuel es economista y R Samuel dicta cátedra, que sería la conclusión. Esto es súper sencillo porque si me dice que Samuel no es contador, niego P, tengo el I, Samuel es economista, queda bien, entonces R, que es que dicta cátedra. ¿Está? Si alguno se anima, puede armar la forma lógica de otra forma y la discutimos, pero tendríamos que llegar a la misma fórmula lógica. En base a este ejemplo, hay que hacer el ejercicio 1. A ver quién se anima. Tenemos que hallar la forma lógica y la fórmula lógica. ¿Mm? No iremos al teatro a menos que venga Raúl. A ver, ¿cómo Profe, armaríamos la podríamos fórmula? expresarlo como, si viene Raúl, entonces vamos al teatro o iremos al teatro. Si viene Raúl, entonces iremos al teatro. Podría ser. Fíjate cómo llega tu fórmula lógica, cómo queda formada. A ver, ¿algún otro tiene alguna otra forma de organizar? Sí, se tiene que dar la lógica, digamos. Entonces, sí, si está así es ¿Está bien lógico, está formado? bien. Sí. Para mí sí. ¿Algún otro propone alguna otra opción? A ver, Alexander, si Q implica Q, si Q implica P, dice Gustavo. ¿Q qué sería, Gustavo? O sea, ustedes encuéntrenme la fórmula lógica, pero también muéstrenme qué eligieron como proposición. Porque si solamente me ponen la fórmula lógica, yo no sé qué es P o qué es Q, y si está negado y demás, no sabemos cómo interpretarlo. ¿Sí? Entonces pónganme P tal cosa, Q tal cosa, la fórmula lógica es tal cosa. Yo digo para los que me están poniendo en el chat, sí, porque si me están mandando al privado y me ponen solamente P y Q nada más, me ponen la fórmula lógica y yo no sé. Acuérdense del bicondicional, acuérdense de los ni, había varias posibilidades. Profe, no era para enviar lo que envié, apreté para hacerle hacia abajo y no me dejó, no sé. Dale, no, sí, tenés que escribir todo separadito.
A ver. Paso el de Alejandro porque está en privado, para que todos lo vean. El de Jason se ve, así que después lo vemos. A ver, el de Alexander. Corre el chat para acá. Yo, para no copiar, tengo el mismo que el de Raúl, el de Facundo, perdón. Bueno, espera, vamos a mirar el de... A ver, me acuerdo el nombre, para Alexander. Alexander puso, a ver. No P, no iremos al teatro. Espera que me estoy confundiendo acá. En realidad primero tendrías que fijar lo que es P, que sería iremos al teatro, entonces no P sería no iremos al teatro. A menos que implica... Este sería tu O, Alexander, ¿sería O? Ah, es para separar. Dale, dale, dale. Bueno, entonces dice, no P, no o sea, P sería iremos al teatro, entonces no P sería no iremos al teatro. A menos que sería el implica, o el entonces, y lo que yo interpreto que él escribió acá, a menos que venga Raúl. Entonces sería no P, a ver, según lo que escribió él, me parece que sería esto, 126, es la comidita, no P, entonces, Q, no P, entonces Q. ¿Así sería, Alexandra, lo que vos quisiste poner? ¿No P implica Q? Uy, un montón de cosas tengo acá. Sí, sí. No P implica Q, dice Alexander. A ver, no iremos al teatro. Entonces, espera que me estoy... No, espérame que quiero... A menos que venga Raúl. Me parece que sí que podría ser. A ver, vamos a analizar otro. Jason. Si no viene Raúl, no iremos al teatro. Que venga Raúl. P, que venga Raúl. Q, ir al teatro. El de Fabricio. A ver, esperen. Vamos a ver el de Fabricio que está en privado. Espera. Voy a anotar primero a cuál llegó. Ven, voy a anotar acá, porque tengo un montón ahí. Esperen. Voy a anotar el de Alexander y cómo voy comparando los otros. A ver. A ver, Alexander. Y ahora me perdí con el de Alexander. Acá. Esperen un poco. Acá. El de Alexander, esperen que voy a anotar, si nos organizamos. Alexander. Alex puso, no P implica no Q. Bien, ahí tengo anotado. Facundo pone no P implica no Q, o sea que Facundo coincide con Alexander. Ah, no. No P implica Q. Y Facundo puso no P implica no Q. O sea que sería, no iremos al teatro si no viene Raúl. Supongo que quisiste decir eso, Facundo, ¿no? Jason, a ver acá. P, que venga Raúl, Q, iremos al teatro. Entonces, no P implica no Q. Jason coincide con Alexander. Gustavo puso, P viene Raúl, Q iremos al teatro. No P implica no Q. Fíjense cómo van llegando a la misma fórmula lógica, ¿sí? A pesar de que por ahí lo plantean distinto, con otras palabras, pero están llegando a la misma fórmula. Por lo menos los que me están escribiendo en el chat han llegado todos a lo mismo. A ver, este está más... P viene Raúl, Q iremos al teatro. Este está en privado. Ahora lo voy a pasar a ver qué les parece porque está más, como más trabajado. Este es de Gustavo. Gustavo puso, P viene Raúl, Q iremos al teatro. Entonces, no P sería no iremos al teatro. Entonces, no viene Raúl. Y
O, ¿les parece? A ver, ¿a ustedes les parece que No. estaría? Porque No, tiene ahí un ya, no acá. ahí ya se pasó. Por eso, me parece que del O para allá ya estaría de más. ¿Qué opinan? Héctor opina como yo. Porque tiene O, es como que está reafirmando a lo mejor otra cosa, como que se está yendo más de las premisas que tiene de base. Quisiera una versión positiva. Todos están negando. No, no, no y no. Hay una versión bastante sencilla que es todo en positivo. A ver si sale alguno. Ah, está. Franco propone otra cosa, mientras ustedes ven la consigna, tratan de hacer la consigna que dijo Héctor, supongo la de Franco acá. A ver, Jason, el ejemplo que habías preguntado, fíjate si te sirve. Por ahí se pueden tener en cuenta que no es obligación usar el negado cuando aparece no en la oración, ¿sí? Eso depende un poco cómo armen las proposiciones lógicas. Fíjense que ahí faltaría ese paso, ¿no? Es decir, que diga no iremos al teatro no es obligación que tenga el negado, digamos, ¿no? Fíjense lo que propone Tania. Iremos al teatro si solo si viene Raúl. ¿Qué les parece? ¿Se adecua? Bien, bien, por fin apareció un positivo. Bien, sí, Ujú. era. Ese está. Ese era el bicondicional. Ese sabe. A ver si hay algún otro positivo. O sea que no hayan negado. Acá. P viene Raúl, Q iremos al teatro. P flecha hacia abajo, Q. Dice Franco, los dos son verdaderos y falsos, tendría que dar verdadero. Ahora acá, Lucas. P viene Raúl, Q vamos al teatro. P, entonces Q. Viene Raúl, vamos al teatro. Si viene Raúl, vamos al teatro. Te faltaría un sí, me parece, como para hacerlo más afirmativo. Pero sí. Jason, estoy de acuerdo, sí, solo sí. Iremos al teatro si solo sí viene Raúl. Bueno. ¿Va yendo? Mauricio me dice si viene Raúl viene, entonces iremos. Ese entonces es débil, debería ser sí, porque a menos que, ese a menos no puede ser reemplazado por un entonces. Pues solamente puede ser por un sí, solo sí. Por eso tiene que ser más fuerte y tiene que irse a un bicondicional. Esa sería la respuesta también para Lucas, porque Lucas también propone un entonces. Viene Raúl y faltaría el sí también. Vamos al teatro. Jason está de acuerdo con que sí, solo sí. Bueno, pasamos al segundo, a ver qué proponen con el segundo. A ver qué más hay por acá, una empresa privada. Bueno, vamos a hacer el segundo. Einstein no es filósofo, sino físico. A ver, ¿cómo plantearían la fórmula y la forma lógica? La forma y la fórmula. Einstein no es filósofo, sino físico. Traten de hacerlo como recién dijo Héctor, no solo negando, sino también por el otro lado, afirmando, a ver qué surge. En el tercero dice Jason si puede ser menos P y Q. A ver, el tercero, Euclides no es médico ni físico. Pones que es médico y físico y lo negás. ¿Y cuál sería tu forma? Euclides no es médico, Euclides no es físico. Tu P, perdón, a Jason estoy hablando, ¿eh?
P sería, Jason está haciendo el tercero, así que los que están haciendo el segundo sigan con el segundo. Te pregunto, Jason, P sería entonces, Euclides es médico. Y Q sería, Euclides es físico, y ahí lo negas. A ver, Héctor y Gastón, ¿qué les Sí, parece? sí, lo que pasa es que a veces es bastante rebuscado. ¿Viste? Hay una de las tablas, de las formas que se aplica exactamente para esto, que creo que era una de las últimas si se fijan, que se aplica mejor, es más, esta es rebuscada, entonces la idea es que tratemos de encontrar la más cercana o la más aplicada, más allá de que es válida, sí. Fíjate, Jason, se puede aplicar el ni es médico ni es físico. Me parece que se adecua más a esa. Claro, habría que probar con las tablas de verdad, a ver si se llega a lo mismo. Claro. Yo creo que en este caso no se llegaría a lo mismo decir negado P y negado Q, ¿sí? Porque en un caso diríamos, si P y Q son, o sea, si a uno, los dos tienen que ser falsos para que esa proposición sea verdadera, ¿tá? En cambio, de la forma que escribió Jason, si P es falso o Q es falso, todo lo que está dentro del paréntesis va a ser falso, ¿sí? Al estar negado, va a dar algo verdadero, ¿sí? Entonces, el resultado sería diferente y sería verdadero si Euclides no es médico o si Euclides no es físico. No sé si se entendió o lo confundí un poquito. Sí, tendrías que hacer la tablita, Jason, Claro. con las dos opciones, las dos que propones y ver si llegas a lo mismo. Claro, pero básicamente sería que si ya vieron cómo es lógica booleana, sería que el producto de los negados no es lo mismo que el negado del producto. Esa era es una definición, Propiedad. una propiedad exacta. Gracias. Profe, el segundo de Einstein. Sí. Por mirando a la cita tabla de verdad, con el no o no, ¿quién se podría sacar? Yo puse P, Einstein es físico, y Q, Einstein es filósofo. Porque o sea, quedó como que Einstein es físico o es filósofo. Pero no es uno, porque fíjate que te dice, no es filósofo, sino físico. No te dice que es filósofo o físico. Ahora que acabo de leerle me di cuenta de eso. Por eso les vuelvo a decir, lo ideal es que ustedes comparen con un compañero, con 2 o 3 compañeros, y ahí entran a discutir. Bueno, eso le voy a consultar. Ahí en la tabla de verdad del no, si hay una que dice si una es verdadero y la otra es falso, entonces es verdadero. Ese sería el condicional. Claro, entonces por eso le había dicho con ese. Porque si Einstein en uno sería si es físico, entonces no sería filósofo. Por eso le había dicho eso. Si es físico, como los dos falsos, entonces, pero no sé si sería un entonces, porque vos estás afirmando que no es filósofo. A ver, Fabricio, a ver, vamos a ver qué proponen, a ver. Estamos para discutir. Sí, estoy bien. Me estaba quedando sin batería. ¿Querés ponerlo en el chat? A ver. ¿Hay alguno que tenga en privado acá? A ver, Lucas puso. Vamos a analizar. Lucas puso. A ver. Einstein es filósofo. Einstein es físico. No P, no es filósofo, sino físico. El sino sería un I para vos,
Lucas, el si no. Fíjate que el resto de los chicos, a ver, para mí no sería un I ahí, Lucas. A ver, Fabricio. P es filósofo, U es físico y me quedó te falta la fórmula lógica, Fabricio. Te quedó solamente P y Q, pero no la fórmula. A ver, Nahuel. P, Einstein es físico. Q, Einstein es filósofo. Entonces dice que P implica no Q. P es Einstein es físico, entonces no es filósofo. Ahí podría ser. Acá, Leandro tiene negado P. Bueno, no sé lo que es P para Leandro, así que seguimos. Lo veo como que afirma ambas cosas, que no es filósofo y que sí es físico, dice Lucas. Habría que hacer la salita de verdad, chicos, a ver a qué llegan. El caso de Einstein es parecido al de Samuel el Contador, o sea, es muy parecido al de arriba, no tiene la implicancia al final, pero es un I más que parecido al primer ejercicio. Porque podrían plantearlo. Einstein no es filósofo, Einstein es físico, entonces, ¿cuál sería la conclusión ahí? ¿Qué les parece? La puse antes. Sí, el tema es que me ponen tanto en el chat que yo no sé cómo se van enganchando. Yo lo pensé con un I, pero después va aprendiendo las posibilidades y se cierra mejor la idea con un entonces. Para mí la conclusión final sí es con un entonces. A ver, pongo la última que me apareció en el chat porque hay muchos y no sé, ya me estoy confundiendo cuáles son. A ver acá. Franco dice que P es filósofo, Q es físico. Entonces, no P, que sería... Acuérdense que tienen que formular bien la proposición. ¿Es filósofo solo? No. No. Einstein es filósofo. Einstein es físico. Así. ¿Sí? O sea, acá porque estamos chateando así nomás, pero cuando hagan el parcial o algo, tienen que definir bien las proposiciones. ¿Sí? Bueno. Franco dice que P, Einstein es filósofo, dice que Einstein es físico. Entonces, no P sería Einstein no es filósofo y Q, para que ya me tiraron otro ahí, esperen. Y Q, Einstein es físico. Y entonces es físico. Fíjense. ¿De dónde sale el entonces? El entonces, ese no entiende dónde sale el entonces Q. No dice en ningún lado. A ver, Gonzalo. Einstein es filósofo, no es filósofo, entonces Einstein es físico. Acá. Este está más cortito. No, pero no implica que sea físico, es simplemente un I. No está diciendo que porque no es filósofo es físico, no está diciendo hay una relación ahí. Falta algo más ahí, Gonzalo. Bueno. Por eso planteaba de aquella manera. Se me perdió tu manera, Jason, porque hay tantos chats ahí que ya no sé cuál era el tuyo. Bueno, pero más o menos se va entendiendo cómo tienen que trabajar. Ahora vamos a mirar rapidito 1 o 2 puntos del ejercicio 2 antes de terminar. ¿Cuándo una fórmula estaba bien formada? ¿Quién se acuerda?
Acuérdense que FBF significa fórmula bien formada. 12 reglas. Cuando seguimos ciertas reglas, ¿no es cierto? Entonces, la primera, ¿estaría bien formada? No, Fórmula mal formada, dicen. Perfecto. Bien, ¿cómo la transformaríamos para que quede bien formada? Poniendo Bien, símbolo en enfrente. negado P. Está bien. La segunda, ¿es una fórmula bien formada? Poco. Tampoco. ¿Por qué? Por el negado del final. Exacto. Y hay un choque ahí de y negado de R. También ahí podría agregarse paréntesis. Claro, los Ahí paréntesis. tendremos que poner un paréntesis o algo. Perfecto. La tercera, el mismo caso que la anterior. Mm. Sí, no ¿Conviene sé. poner un paréntesis en Q o no? Y también un conector. Sí, es que no hay nada ahí. No hay ningún conector. Perfecto. La D, a ver que es media larguita. ¿Qué tiene? A ver. No P. Podríamos agregarle en todo caso un paréntesis si queremos. Sí, solo sí. No Q. Y acá el conector fuerte es un negado. ¿Está bien eso? ¿La D? No, faltaría otro conector. Ujú. Muy bien. Faltaría un conector y otro paréntesis más. ¿A dónde otro ¿Por qué? paréntesis? O sea, si se agrega un conector, ahí también habría que haber un paréntesis. Ujú. Porque choquearían choques. Está bien. ¿La E? ¿Está bien formada? Eso sí. La E sí, Bien. ¿La F? falta de paréntesis. Falta paréntesis. ¿La G? Falta paréntesis. Ujú. Profe, ¿Mm? en Sí. la F, ¿sí o sí hace falta que lleve el... Ah, no, perdón. Ah, no, porque vi mal, pero, o sea, cuando ya se sabe específicamente que el negado R va aparte, no se puede decir que está mal solo porque no tiene el paréntesis. ¿Cuál me decís vos? Para. Yo te estaba mirando la F. ¿Cuál me estás diciendo? Perdóname. Suponiendo, no sé, suponiendo, por ejemplo, que la E finaliza con negado R. Ajá. Ya se sabe directamente que es el Sí, negado es el el que conector menos fuerza fuerte, tiene, claro, es el que menos fuerza claro. tiene el negado. Entonces no se puede decir que es un error que no lleve paréntesis y que por eso ya no es un BFBF. Es que la teoría te decía que había que, es preferible anteponer o no anteponer los paréntesis al negado. Poner después, ¿no? ¿Qué te dice la teoría? Claro, es Hay que preferible. escribir negado paréntesis P o negado P nada más. No, o sea, hablo de que, o sea, tenés el negado R y todo eso ¿Sí? entre paréntesis y no ponerlo sería, o sea, la frase no cambiaría, pero es preferible ponerlo para tener un orden, por así decirlo. Cada vez que vos puedas poner paréntesis es mejor. Claro, pero no por eso la oración ya deja de ser una frase bien formada. Vos decís poner A un eso voy. negar R acá. Claro, cuando vos negas R ahí, no haría falta poner paréntesis para que indique que está bien No, formada la porque vos oración. tenés solamente un negado, que solamente el negado solamente toca R, digamos. No tenés más cosas después. Y acá el fuerte es el entonces, ¿sí? Claro, Entonces sí o sí vos vas a hacer eso por un lado, que le faltaría el paréntesis ahí, ¿sí? Para que quede bien, ¿sí? Porque todo esto tendrías que resolverlo primero, el P y el Q. Tendrías que resolverlo primero, faltaría el paréntesis. Para mí faltaría, no me acuerdo qué dijimos, si sí o no acá. Acá, para mí faltaría el paréntesis entre P y Q. Entonces yo agrupo eso, porque el fuerte sería el entonces. Entonces, y ahí si vos querés, negado R, pero el negado es solamente R, no tenés otras cosas acá. Entonces, por ahí podría llegar a quedar sin el paréntesis. Pero el P y el Q sí tendría que encerrarse entre paréntesis. Lo mismo en el F no sé qué. Acá tenés un ejemplo del F que tenés el negado, ¿ves? no, sí, pero eso está mal Vos, porque es, está un I y un O, entonces... claro, ahí vos no sabes cuál es el fuerte. Pero por ahí el negado R puede quedar solito porque vos a continuación no tenés otras cosas. Entonces como que se asume que solamente está implicando a R.
Bueno, en la mayoría a todos les falta paréntesis, así que. ¿Está? Bueno, chicos. Pero creo que había una regla que en la teoría que decía que en la Sí. negación sí o sí iba entre entre paréntesis, creo, ¿no? Por eso, por eso le habíamos dicho que en la teoría te dice eso, pero bueno, de última, si ustedes se olvidan, vamos a ver si le perdonamos o no. Lo que pasa es que me olvidé si era estricto o si era que era preferible poner paréntesis para tener un orden en concreto. En la teoría No. te decía que sí. Era estricto, sí. Ah, bueno. Bueno. Ese, vamos a ver si te perdonamos, ya sabes, ya que más no que sí. Bueno, chicos, ¿está? Traten de hacer lo que siguen, compárense entre ustedes a ver qué pasa, traten de hacerlo y bueno, nos vemos el miércoles que viene y vamos a tratar ya de terminar la última clase de lógica, así ya empezamos con C. ¿Está? ¿Listo? Dale, profe. Chao, profe, gracias por la Bueno, clase. nos vemos. Perfecto, Chao, chao. perfecto. Gracias, Chao, Edson. chao. Gracias, Gastón. Gracias, Juan Hasta luego, Pablo. profe, nos vemos. Bueno, listo. Saludos a todos. ¿La asistencia cómo queda? Ya registraron la asistencia a través de la lista de participantes.